A sus 57 años, Dante Gebel conmocionó a millones con la reciente confirmación de su estado de salud. El hombre que una vez subió al escenario con una sonrisa impartiendo conferencias enérgicas e inspiradoras, ahora enfrenta el período más difícil de su vida. ¿Qué está sucediendo realmente tras bambalinas? ¿Y por qué tantos han calificado estos últimos días como los más tristes de su vida? A los 57 años, Dante Gebel enfrenta uno de los momentos más delicados de su vida. Y esta vez no se trata de un escenario lleno, ni de un mensaje inspirador. La información confirmada sobre su estado actual generó una reacción inmediata entre quienes lo han seguido durante décadas. El hombre que siempre transmitía fortaleza ahora atraviesa una etapa marcada por fragilidad y reflexión profunda. Durante años, Dante fue sinónimo de energía, palabra firme y conexión emocional con su audiencia. Sus presentaciones reunían multitudes y su estilo directo lo convirtió en una figura influyente para miles de personas. Precisamente por esa imagen sólida, la confirmación de que atraviesa días complejos impactó con mayor intensidad. No fue un anuncio cargado de dramatismo innecesario. Fue una realidad expuesta con sobriedad. La noticia se difundió con cautela pero suficiente claridad para dejar en evidencia que la situación no es pasajera. Hay un proceso difícil en curso, uno que exige adaptación física y emocional. Las primeras reacciones del público oscilaron entre incredulidad y preocupación. Muchos recordaron su vitalidad, su voz firme, su presencia escénica. Resulta difícil asociar esa imagen con la vulnerabilidad que hoy enfrenta. Sin embargo, la vida no distingue entre figuras públicas y personas anónimas cuando introduce pruebas inesperadas. A los 57 años, el cuerpo y la mente comienzan a enviar señales que ya no pueden ignorarse. En el caso de Dante, esas señales obligaron a disminuir el ritmo. Presentaciones canceladas, apariciones más esporádicas y una agenda ajustada marcaron el inicio de este cambio. Lo que antes era rutina constante, ahora se transformó en pausa obligada. Lo más impactante no es solo el diagnóstico o la dificultad en sí, sino la conciencia de que incluso quienes inspiran necesitan apoyo. Dante construyó su trayectoria, alentando a otros a mantenerse firmes ante la adversidad. Ahora le toca aplicar esas mismas palabras a su propia realidad. Personas cercanas han señalado que el proceso no ha sido sencillo. Hay días de fortaleza y otros de agotamiento emocional. La adaptación implica aceptar límites temporales y reorganizar prioridades. Para alguien acostumbrado a liderar desde el escenario, el silencio puede resultar desafiante. Sin embargo, lejos de ocultarse por completo, Dante ha elegido mantener comunicación honesta. No con detalles excesivos, pero sí con transparencia suficiente para evitar especulaciones. Esa decisión demuestra coherencia con el mensaje que siempre promovió: enfrentar la verdad con valentía. La etapa actual no borra su legado, pero sí redefine su presente. Hay un contraste evidente entre el hombre de discursos multitudinarios y el hombre que ahora enfrenta jornadas más íntimas, centradas en la salud y el entorno familiar. A los 57 años, la vida le plantea una prueba que no puede resolverse con palabras elocuentes. Requiere paciencia, disciplina médica y fortaleza interior. Y quizá lo más complejo sea aceptar que el ritmo acelerado del pasado debe transformarse. Quienes lo han seguido entienden que esta no es una historia de espectáculo, sino de humanidad. La confirmación de su situación no busca generar alarma, sino conciencia. Incluso los referentes atraviesan etapas vulnerables. En medio de la incertidumbre, lo que permanece es el respeto por su trayectoria y la esperanza de que esta fase difícil encuentre estabilidad. Porque detrás del orador carismático hay un hombre que hoy necesita la misma comprensión que tantas veces ofreció desde el escenario. Durante más de 30 años, el nombre de Dante Gebel fue sinónimo de auditorios repletos luces intensas y una voz que parecía no agotarse jamás. Su presencia en el escenario tenía algo magnético. No necesitaba artificios exagerados. Bastaba su narrativa directa, su tono cercano y esa capacidad única de mezclar humor, reflexión y emoción en una misma intervención.
Quienes asistían a sus conferencias no solo escuchaban, se sentían parte de algo más grande. Ese ritmo vertiginoso se convirtió en rutina. Viajes constantes entre países, presentaciones multitudinarias, grabaciones, entrevistas y compromisos comunitarios formaban parte de una agenda que rara vez ofrecía pausas reales. Desde fuera, la energía parecía inagotable, pero detrás del entusiasmo visible, existía un desgaste silencioso que pocas personas percibían. El contraste con el presente es inevitable. La etapa actual no está marcada por ovaciones masivas, sino por ajustes necesarios. La reducción progresiva de eventos no ocurrió de un día para otro. Fue un proceso gradual. Primero algunas fechas reprogramadas, luego participaciones más breves, más tarde la necesidad de espaciar compromisos. Cada decisión respondía a señales que el cuerpo ya no permitía ignorar. Para alguien cuya identidad pública se construyó sobre la constancia y el dinamismo, aceptar esa transición no es sencillo. El escenario no era solo un espacio físico, era un territorio emocional donde Dante encontraba propósito inmediato. Cada mensaje transmitido reforzaba su sentido de misión. Por eso disminuir el ritmo implica mucho más que reorganizar horarios, implica redefinir la manera de servir. El silencio en este contexto no debe confundirse con desaparición. Es una pausa estratégica obligada por circunstancias que exigen atención. Hay días en los que la energía permite cierta actividad y otros en los que la prioridad absoluta es la recuperación. Esa irregularidad altera la estructura habitual de una vida acostumbrada a la previsibilidad profesional. Muchos seguidores comenzaron a notar el cambio antes de que cualquier confirmación oficial circulara. La frecuencia de apariciones disminuyó. Los mensajes públicos adquirieron un tono más introspectivo. El entusiasmo seguía presente, pero matizado por una serenidad distinta. Esa serenidad no era resignación. Era adaptación. El impacto emocional de esta etapa resulta profundo. Cuando una persona pasa décadas transmitiendo fortaleza, admitir vulnerabilidad puede sentirse contradictorio. Sin embargo, precisamente allí radica la coherencia. Dante siempre habló de enfrentar la adversidad con honestidad. Ahora le corresponde aplicar ese principio a su propia realidad. La transición también invita a revisar la noción de éxito. Durante años el éxito estuvo asociado a auditorios llenos y agendas completas. Hoy el éxito se redefine como estabilidad, equilibrio y cuidado personal. Esa transformación no disminuye la trayectoria previa, la complementa. En el entorno más cercano la prioridad es clara: preservar salud y serenidad. Las decisiones ya no se toman únicamente considerando impacto público, sino bienestar integral. Cada viaje se evalúa con cautela, cada intervención se planifica con límites claros. Esta disciplina, aunque necesaria, exige desapego del ritmo anterior. Para el público el contraste genera nostalgia. Muchos recuerdan la intensidad de sus presentaciones más icónicas, las historias que provocaban risas y lágrimas en cuestión de minutos. Esa memoria colectiva fortalece la conexión actual. No se trata solo de admiración por el pasado, sino de empatía por el presente. A los 57 años, el paso del escenario vibrante al silencio parcial no representa derrota, representa humanidad. Incluso las figuras más dinámicas enfrentan etapas que requieren detenerse. La energía no desaparece, se administra. Esta fase invita a comprender que el valor de una trayectoria no depende únicamente de la visibilidad constante. A veces el verdadero crecimiento ocurre lejos de los reflectores. En la introspección, en la aceptación de límites y en la capacidad de adaptarse sin perder esencia. El escenario seguirá siendo parte de su historia. El silencio actual forma parte de su aprendizaje. Y en esa transición, Dante Gebel enfrenta una prueba distinta a cualquier ovación, la de sostener su identidad incluso cuando el aplauso ya no marca el ritmo cotidiano. A los 57 años, cuando la mayoría imagina estabilidad y experiencia acumulada, Dante Gebel comenzó a notar que algo no encajaba con la energía que siempre lo había caracterizado. No fue un episodio repentino ni un anuncio dramático. Fueron pequeñas señales casi imperceptibles al principio.
Cansancio más persistente, necesidad de pausas más frecuentes, momentos en los que el cuerpo pedía descanso con una insistencia nueva. Durante años había sostenido un ritmo exigente sin cuestionarlo demasiado. Viajar, hablar durante horas, mantenerse disponible para encuentros y compromisos comunitarios era parte natural de su vocación. Pero esta vez, el agotamiento no desaparecía tras una noche de descanso. Había algo distinto, algo que obligaba a prestar atención. Las primeras consultas médicas trajeron respuestas técnicas, evaluaciones, recomendaciones. Nada que justificara alarma inmediata, pero sí suficiente para activar prudencia. En ese momento Dante tomó una decisión que sorprendió a algunos: guardar silencio público mientras comprendía completamente la situación. El silencio no fue evasión. Fue protección. Protección de su entorno familiar, protección de su proceso emocional y protección de una audiencia que podría reaccionar con especulación innecesaria. Dante siempre entendió el peso de sus palabras. Por eso eligió esperar hasta tener claridad antes de hablar. En el ámbito íntimo, las conversaciones fueron profundas. Ajustar el ritmo no solo implica modificar agenda, implica aceptar límites. Y aceptar límites puede resultar desafiante cuando uno ha construido identidad alrededor de la fortaleza constante. Hubo momentos de frustración, de preguntas inevitables. ¿Por qué ahora? ¿Hasta dónde llegará este proceso? Sin embargo, en lugar de dramatizar, optó por racionalizar. Cada señal del cuerpo era un mensaje que debía escucharse. Esa escucha activa se convirtió en disciplina diaria. Reducir compromisos, priorizar consultas médicas, reorganizar responsabilidades. El público comenzó a percibir cambios. Ausencias en eventos que antes eran inamovibles, mensajes más breves en redes sociales, un tono ligeramente más introspectivo en sus intervenciones digitales. Las especulaciones aparecieron, pero sin confirmaciones oficiales. Dante mantenía coherencia con su decisión de comunicar solo cuando fuera necesario. La carga emocional de este periodo no debe subestimarse. Para alguien acostumbrado a ofrecer respuestas y guía a enfrentarse a incertidumbre personal, exige humildad. Hay días en los que la fortaleza se siente natural y otros en los que el cansancio pesa más que la voluntad. El apoyo familiar jugó un papel central. En los momentos donde el escenario dejó de ser prioridad, el hogar se convirtió en espacio de contención. Conversaciones sinceras, acompañamiento constante y la conciencia de que ninguna trayectoria pública sustituye el valor de la salud. A los 57 años, las señales iniciales no solo marcaron un cambio físico, marcaron un giro mental. Dante comprendió que el liderazgo auténtico también implica saber detenerse. La pausa no es abandono, es estrategia de supervivencia. Con el tiempo, la información comenzó a confirmarse con mayor claridad. Lo que inicialmente eran señales aisladas, se transformó en diagnóstico concreto que exigía seguimiento y adaptación. Allí decidió que el silencio debía transformarse en comunicación honesta. Hablar no fue sencillo, pero hacerlo desde la serenidad permitió evitar dramatismos innecesarios. La verdad expuesta con sobriedad fortaleció el vínculo con quienes lo han seguido durante años. Esta etapa revela que incluso quienes inspiran a otros atraviesan momentos donde necesitan apoyo. Las primeras señales fueron un aviso, el silencio fue prudencia, y la posterior confirmación fue coherencia con el mensaje que siempre defendió: enfrentar la realidad con dignidad, sin exageraciones, pero sin negación. En ese tránsito entre sospecha y certeza, Dante Gebel comenzó a escribir uno de los capítulos más complejos de su vida. Un capítulo donde la vulnerabilidad ya no es concepto teórico, sino experiencia concreta. En medio de la etapa más difícil que atraviesa los 57 años, Dante Gebel encontró un punto de apoyo que trasciende cualquier escenario: su familia. Cuando la energía pública disminuye y el ritmo se ralentiza, el hogar se convierte en el centro absoluto. Lo que antes era complemento, ahora es prioridad. Durante años, Dante dedicó incontables horas a viajes y compromisos internacionales. La vida familiar debía adaptarse a esa dinámica intensa. Hoy el movimiento es inverso, la agenda profesional se adapta a la estabilidad doméstica.
Esa reorganización no es sencilla, pero sí necesaria. Las conversaciones dentro del entorno más cercano han sido fundamentales. No se trata únicamente de acompañar en silencio, sino de sostener emocionalmente cuando aparecen dudas. Hay días en los que la fortaleza se siente natural y otros en los que la incertidumbre pesa más que el optimismo. En esos momentos el apoyo familiar no es simbólico, es vital. La fe, elemento constante en su trayectoria pública, adquiere un significado distinto cuando la prueba es personal. Predicar esperanza es una cosa, vivirla en medio de la vulnerabilidad es otra. Dante siempre habló de resiliencia. Ahora esa resiliencia se practica en la intimidad. El proceso exige disciplina médica, descanso y una administración cuidadosa de energía. Cada decisión cotidiana se evalúa desde una perspectiva diferente. No hay espacio para improvisaciones innecesarias. La prioridad es preservar estabilidad física y mental. En este etapa también se redefine el liderazgo. Dante no lidera desde el escenario multitudinario, sino desde el ejemplo silencioso. Aceptar límites, comunicar con transparencia y mantener coherencia entre discurso y acción refuerzan su credibilidad incluso en la distancia. El entorno cercano ha señalado que la serenidad ha sido clave. No se trata de negar la dificultad, sino de enfrentarla sin dramatismos exagerados. Esa actitud transmite calma a quienes lo rodean. Cuando la figura central mantiene equilibrio, el círculo inmediato encuentra confianza. La comunidad que lo ha seguido durante años también forma parte de esta red de apoyo. Mensajes de ánimo, oraciones y palabras de gratitud han llegado desde distintos países. Aunque el contacto físico sea menor, la conexión emocional permanece intacta. A los 57 años, la experiencia acumulada le permite comprender que las pruebas no definen la totalidad de una vida. Son capítulos complejos, pero no resumen la historia completa. Esa perspectiva madura evita caer en fatalismos innecesarios. La familia cumple un rol que ningún aplauso puede sustituir. En el silencio del hogar se construye la verdadera fortaleza. Allí no importa la popularidad ni la trayectoria pública. Importa la salud, la estabilidad y la presencia. El ajuste de expectativas también forma parte del aprendizaje. No todos los proyectos pueden continuar al mismo ritmo. Aceptar esa realidad no implica rendición, implica estrategia. Dosificar energía se convierte en acto de responsabilidad. Esta etapa también humaniza su figura ante el público. Ver que incluso un referente atraviesa momentos delicados genera empatía. La perfección constante no existe. La autenticidad sí. En medio de consultas médicas, reorganización de agendas y conversaciones familiares, Dante Gebel enfrenta un proceso que exige paciencia. La fortaleza ya no se mide en intensidad de voz, sino en constancia interior. La fe, la familia y la disciplina conforman el eje que sostiene esta fase. No es una narrativa de derrota, sino de adaptación. No es una historia de espectáculos, sino de resistencia cotidiana. Y mientras los días avanzan con un ritmo diferente al de los años pasados, lo que queda claro es que la verdadera fuerza no siempre se exhibe bajo luces brillantes. A veces se construye en silencio lejos de multitudes, sostenida por quienes permanecen cuando el escenario deja de ser protagonista. A los 57 años, mientras atraviesa una etapa compleja, el nombre de Dante Gebel sigue despertando una palabra constante entre quienes lo han escuchado durante décadas: impacto. Porque más allá del momento actual, existe una trayectoria que dejó huella profunda en miles de personas. Durante años Dante no solo ofreció discursos, construyó relatos que acompañaron procesos personales, decisiones importantes y momentos de quiebre emocional en la vida de su audiencia. Sus palabras llegaron a jóvenes inseguros, a familias en crisis, a personas buscando dirección. Esa influencia no desaparece con una pausa obligada. Cuando una figura pública enfrenta una etapa difícil, surge una pregunta inevitable: ¿qué queda cuando el ritmo disminuye? En el caso de Dante queda coherencia. Sus mensajes siempre estuvieron centrados en perseverancia, honestidad y fe práctica. Ahora esas mismas ideas encuentran validación en su propia experiencia.
El legado no se mide únicamente en número de eventos o en la magnitud de auditorios. Se mide en transformación personal. Hay personas que hoy recuerdan frases específicas que escucharon hace años y que influyeron en decisiones cruciales. Ese tipo de impacto trasciende cualquier circunstancia temporal. A los 57 años, Dante enfrenta una realidad que obliga a reducir intensidad, pero no borra la historia previa. Al contrario, la resignifica. La fortaleza que antes se expresaba con voz firme frente a miles, ahora se manifiesta en resiliencia silenciosa. Esa transición demuestra profundidad. Muchos seguidores han compartido testimonios recordando cómo un mensaje suyo marcó un punto de inflexión en sus vidas. Esos relatos no responden a admiración superficial, sino a gratitud genuina. Esa gratitud es parte esencial del legado. También existe una dimensión más íntima del legado, la familiar. Más allá de la proyección pública, lo que permanece en el tiempo es la relación con quienes lo rodean diariamente. El ejemplo de enfrentar la adversidad con serenidad deja una enseñanza directa para su entorno más cercano. La etapa actual, aunque difícil, no invalida el pasado. Tampoco lo idealiza. Simplemente lo contextualiza. Cada trayectoria humana incluye capítulos de brillo y capítulos de vulnerabilidad. La suma de ambos construye autenticidad. A los 57 años, Dante Gebel se encuentra en un punto donde el reconocimiento no depende de la frecuencia de apariciones. Depende de la coherencia histórica entre lo que enseñó y lo que vive. Y esa coherencia permanece intacta. La pausa obliga a reflexionar sobre el verdadero significado de trascendencia. No es la permanencia constante en titulares, sino la permanencia en la memoria emocional de quienes fueron impactados. Ese tipo de trascendencia no desaparece con el silencio. Esta etapa también invita al público a replantear la relación con las figuras públicas. Detrás del líder carismático hay un ser humano que enfrenta procesos físicos y emocionales reales. Reconocer esa humanidad fortalece la empatía colectiva. El legado de Dante no está condicionado por una temporada específica. Está construido sobre años de dedicación y consistencia. Aunque el presente exija prudencia, la influencia acumulada continúa activa. Y así, mientras los días avanzan con un ritmo distinto al del pasado, lo que permanece es la huella. Una huella formada por palabras, por acompañamiento y por ejemplo. A los 57 años, incluso en medio de una etapa difícil, Dante Gebel demuestra que la verdadera trascendencia no depende del volumen del aplauso, sino de la profundidad del impacto que deja en los demás. La historia de Dante Gebel nos recuerda algo que a veces olvidamos cuando admiramos a alguien desde lejos detrás del escenario. Siempre hay un ser humano. A los 57 años, enfrentando una etapa compleja y silenciosa, Dante no deja de ser el mismo hombre que durante décadas habló de esperanza, resiliencia y fe. La diferencia es que ahora esas palabras no se proyectan hacia una multitud, sino hacia su propia realidad. Quizás lo más poderoso de esta historia no es la dificultad en sí, sino la coherencia. Coherencia entre lo que enseñó y lo que hoy vive. Porque cuando la adversidad llega, no importa cuán grande haya sido el escenario, lo que realmente sostiene es la convicción interior y el apoyo de quienes permanecen cerca. La etapa actual no borra su legado. Al contrario, lo humaniza. Nos recuerda que la fortaleza no significa ausencia de problemas, sino capacidad de enfrentarlos con dignidad. Y que incluso quienes han sido guía para muchos, también necesitan comprensión, paciencia y apoyo. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada etapa, te invitamos a suscribirte al canal, compartir este video y dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que a veces olvidamos que nuestros referentes también atraviesan momentos difíciles? Activa las notificaciones para seguir descubriendo historias que nos invitan a mirar más allá del brillo público y a conectar con lo verdaderamente humano. Porque cada historia, incluso la más compleja, puede dejar una enseñanza profunda si estamos dispuestos a escucharla.